para la presentación Tecnología ósea pleistocena en hueso largo mamut Tocuila, que nos va a presentar Luis Moret Alatorre de la Universidad Autónoma de Chapingo. Sí, gracias. Agradezco la oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia que hemos venido acumulando en los últimos años en el yacimiento arqueopaleontológico de Tocuila. Seguramente para los que ya han estado antes, han tenido la oportunidad de ver esta presentación, seguramente se van a deprimir un poco porque ya la han visto. Pero advierto que voy a ir muy rápido al principio para irme a lo sustantivo que tiene que ver con la tecnología ósea. Tocuila está ubicada en el oriente de la Cuenca de México, relativamente cerca de aquí, aproximadamente a unos 35 kilómetros en línea recta. El yacimiento está ubicado en el interior de un paleocanal que fue asolvado por una sucesión de flujos lodosos. Pueden ver en esta imagen parte de lo que es la secuencia de liberación de esta fracción del paleocanal, que eran 5 por 6 metros cuadrados, y el 93% del material óseo, que son más de 1,350 elementos óseos, el 90 y tantos por ciento es Mamutus columbi, el resto son otras especies pleistocénicas. Perdón, voy a comenzar a perderme aquí. Entiendo que alguno de estos sirve como apuntador. Bueno, la línea blanca que está en la parte posterior de este cráneo de mamut indica justo el cambio del Pleistoceno final al Holoceno. Toda la fauna pleistocénica está debajo de esa línea blanca. La fauna que aparece en la línea blanca es fauna palustre y acuática del lago de Texcoco. Es una línea que delimita perfectamente, es casi una frontera ecológica también. Tenemos varias fechas por radiocarbono de pequeños fragmentos de carbón vegetal que fueron arrastrados por los flujos de lodo en distintos momentos. No es un solo evento, son 5 o 6 eventos distintos. Cada uno depositó los materiales óseos de distinta manera y en condiciones de preservación que pueden ser perfectamente diferenciables. La fecha más antigua, ya calibrada, anda en el orden de los 15,000 años. La fecha más reciente, en donde se encuentran los últimos materiales óseos de mamut, andan en el orden de 12,000 años. Teníamos al principio la duda respecto a cuál era el proceso de formación de este depósito. En algún momento incluso nos visitó el maestro Luis Abeleira, que es el decano de los estudios de fauna pleistocénica y de mamuts, interacción con hombres en el Pleistoceno final, y él hablaba de que era prácticamente un tiradero de huesos. Poco tiempo después pudimos hacer una trinchera en la parte posterior de esta fosa de 5 por 6 metros, que es precisamente esta, a partir de que veíamos cierta direccionalidad de los huesos
más transportables, es decir, costillas, lo que posiblemente estaba marcando la dirección de un flujo. Abrimos una trinchera y en esa trinchera pudimos ver perfectamente los taludes del paleocanal y la secuencia de los flujos del lodo que habían enterrado el material. La última capa de huesos, es decir, la más añeja, a la que denominamos nosotros cama de huesos, y ustedes pueden observar que prácticamente era un continuo de huesos, presentó una particularidad que ya observamos en campo cuando excavábamos y que había muy distinta condición de preservación de materiales en esa misma capa. Algo que también observó al hacer el análisis la maestra por aquí, Luisa Straulino, y también Adrián Pérez Crespo, que hizo análisis de tierras raras, señalando que los materiales de la capa más antigua no presentaban una condición uniforme y que probablemente reflejaban distintos momentos de deposición o de transporte o intemperización y que después habrían sido arrastrados. Por lo pronto, la datación que tenemos de manera indirecta es la de 15,000, pero podríamos suponer que dataciones directas que no hemos podido obtener pudieran llegar a indicar que tenemos un depósito mucho más antiguo de lo que en este momento podemos establecer. Por supuesto, para entrar al análisis y el significado cultural de los materiales, había que hacer un análisis tafonómico de qué es lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, hay distintos agentes que participaron en la conservación de los materiales: intemperismo, erosión laminal, transporte, por supuesto, hay evidencia clara de esto. Hay procesos físico-químicos, fluctuaciones del nivel freático, distintas dinámicas de exposición a la intemperie, adherencia de raíces que están indicando claramente dinámicas de fluctuación del nivel lacustre, porque no es un lago que se mantuvo permanente, sino que fluctuó mucho a través del tiempo, y justo en los taludes del canal es donde pudimos observar con mayor claridad esas dinámicas de fluctuación del lago de Texcoco. Valga nada más decir que en el lecho del canal, la ceniza, la gran ceniza basáltica que está ahí más o menos en el orden de 20 y tantos mil, 24, 25,000 años, y que el depósito está sellado con otra tefra más o menos del orden de 10,500 años, están los taludes del canal, lo que nos están ofreciendo es la oportunidad de hacer la reconstrucción de las dinámicas de fluctuación del lago de Texcoco, precisamente en esa franja que va de los 20 y tantos hasta 10,500 más o menos. Y por supuesto, un agente tafonómico fundamental que se revuelve con las evidencias de actividad antrópica tiene que ver con la actividad de los carnívoros, el carroñeo. En esta unidad de excavación, la unidad de excavación 1 y 5, tenemos, a partir de discriminar por agentes tafonómicos los materiales, hemos podido establecer que tenemos un área de caza matanza. Debo decir que la unidad de excavación 1 y 5 de Tocuila representan solo 2 de 24 localidades que están distribuidas en esa localidad de 60 hectáreas. Es un yacimiento bastante extenso y tenemos varios registros dispersos en esa localidad. Hablamos ahora solo de la unidad 1 y 5. Entonces tenemos un área, no solo en la unidad de excavación, sino en el conjunto del yacimiento, caza matanza, carnicería, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y una cantera de huesos, que son los que está aprovechando las comunidades humanas de ese momento. Las marcas de corte nos aluden a dinámicas de carnicería. Hay herramientas circunstanciales de las que hablaremos enseguida y, por supuesto, en el caso de las marcas de corte es un trabajo que todavía está en proceso de análisis de microhuellas. La doctora Patricia Pérez está trabajando precisamente en esto. Nosotros solo apuntamos, por lo pronto, que hay un lote de materiales que tienen huellas de corte
pero que es importante poder decantar cuando las huellas de corte son efectivamente producto de actividad antrópica y cuando pueden ser producto de actividad de carroñeros. Aunque parezca un poco extraño, pero hay que entrar mucho más a fondo en ese análisis. Y eso es justo lo que está haciendo la doctora Patricia Pérez. Tenemos herramientas circunstanciales que en la literatura, sobre todo en Norteamérica, aparece con frecuencia referida. Son pequeños fragmentos de hueso que por sus características morfológicas y su posibilidad de ser manipulables manualmente, se presume hayan sido herramientas de circunstancia, de coyuntura, oportunistas. Un hueso que es roto y que ofrece por sus aristas y filos la posibilidad de ser utilizado como elemento de corte en el contexto de una carnicería. Igual, ese tipo de elementos tienen que ser sujetos a microanálisis de huellas, análisis de microhuellas, para poder establecer con precisión que efectivamente son productos antrópicos. Yo tengo poco más o menos 2 años trabajando con una jauría vecinal y los perros son capaces de producir cosas como estas. Entonces hay que tener mucha cautela. Y también hay huesos rotos que catalogamos como producto de golpe directo y puntual y acusamos que es trabajo antrópico cuando el pisoteo de los mamuts pueden ser capaces de generar cosas semejantes. El conjunto de los elementos cuando se reúnen son los que pueden apuntar en la dirección de a poder afirmar presencia antrópica o no. Continúo. Bien, hay un conjunto de indicadores para hablar de la modificación antrópica. La primera tiene que ver que se diferencia de la modificación que produce un carnívoro en huesos largos de mamut, porque la presión que ejerce la mandíbula de un carnívoro es una presión constante y estática. En el caso de la modificación antrópica es producto de un golpe directo y puntual, deja huella de aplastamiento y genera algunos pequeños negativos de desprendimiento de microlascas. Es percusión directa puntual, entonces en el caso antrópico hay un área de aplastamiento, lo señalé, y genera un tipo de fractura que se denomina helicoide, es curva, envolvente, y además algo que es fundamental, genera surcos y crestas que marcan la direccionalidad del golpe. Eso no lo genera la presión estática de un carnívoro sobre hueso. Y bueno, generalmente la actividad de los carnívoros se concentran en las epífisis, en los extremos de los huesos largos. No es el área de mayor interés antrópico. Para las comunidades humanas de cazadores-recolectores, la parte sustantiva, la parte valiosa como materia prima, era precisamente la parte intermedia del hueso, lo que viene a ser la diáfisis, por la estructura cortical más gruesa que presenta comportamientos semejantes a los que ofrece algún material lítico. Ahora bien, la fractura de hueso ocurre en fresco y esto en literatura especializada genera mucha confusión porque hay quienes asumen que el hueso fresco es el hueso del animal recién sacrificado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad del hueso para reaccionar todavía después de semanas y meses y generar un tipo de fractura helicoide. Piensen en esto, una cacería o una matanza de un animal de este tamaño, de más de 5 o 6 toneladas, se convierte en una verdadera calamidad de moscas, insectos, sangre y una hediondez insoportable. La actividad para poder obtener de un hueso largo la materia prima requiere necesariamente que el hueso haya sido completamente descarnado. Y eso no se genera hasta semanas y meses después de que el animal fue sacrificado y sujeto a un proceso de carnicería. Hemos hecho experimentos con huesos de vaca, con fémures de vaca, y un hueso largo de vaca puede permanecer 6, 8 meses con la médula incorrupta.
todavía consumible. Comienza a escurrir grasas, pero un hueso de mamut que es muchísimo más grande, un fémur de mamut es más o menos de esta altura, comparado con un fémur de vaca que no alcanza más que esto. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: para que un hueso de mamut hubiera sido sujeto a un aprovechamiento sistemático de la parte de la diáfisis, debió haber pasado prácticamente de un ciclo completo de un año hasta el otro, para que el material esté disponible en óptimas condiciones todavía para poder ser aprovechado como materia prima. Accesorio a ello es el acceso a la médula del hueso, en ese momento, un año después. Y otro asunto que no quiero dejar de comentar y que creo que es para reflexionarlo y no está consignado en la reciente publicación que hemos hecho. Mucho se pregunta por qué en la Cuenca de México tenemos cantidades impresionantes de restos de mamut en el oriente y en el norte de la cuenca. Está Texcoco, por supuesto, toda la región de Iztapan, Tultepec, en la región del museo ahora en Haifa, allá en Santa Lucía, y son cientos, y no exagero, son cientos de animales los que están todavía por ahí. La razón no es tan compleja. Hay enormes depósitos estacionales de sal en esa región oriente y norte de la cuenca. Son elementos que no están en el sur de la cuenca, y eso es un atractor fundamental, porque son precisamente depósitos que se forman estacionalmente hasta la fecha todavía. Entonces, eso contribuiría a explicar por qué hay tantos animales en aquella región y por qué en estas regiones pantanosas del Pleistoceno podemos encontrar actividad humana asociada a este tipo de lugares. Voy a continuar porque quisiera uno platicar mucho más de 15 minutos, pero hay un elemento que es importante. Los huesos fracturados en fresco en Tocuila, a diferencia de quienes se han atrevido sin fundamento a afirmar que solo están en el orden de los 10.500 años, no es así. Tenemos hueso modificado en Tocuila en todas las capas, desde 15.000 hasta 12.000 años. Son 3 milenios de huesos modificados, que tenemos justo en el horizonte más alto, en el más reciente, de 12.500, un pequeño depósito prácticamente en contexto primario de hueso modificado y que ilustra muy bien el proceso de reducción del hueso. Es cierto, lo tenemos muy bien definido en la parte superior, pero que tenemos evidencia de hueso desde la base del depósito, eso es incuestionable. Lo que es importante es de que tenemos entonces 3 milenios en donde se está transmitiendo experiencia y conocimiento. Hay actividad con un enorme significado social. Estos 3 elementos son la epífisis proximal de 3 fémures de mamut, que si observan ustedes presentan, que además son de 3 capas distintas, presentan dinámicas de fractura extraordinariamente semejantes. Les han volado la cabeza femoral y hay una fractura en diagonal para separar epífisis de diáfisis. Este es claramente un patrón cultural, sobre todo porque en este de en medio es donde hemos encontrado un conjunto de elementos que explican claramente el proceso de reducción. Este es un núcleo desprendido de un fémur, del cual a su vez este presenta una serie de negativos de lasqueo, y esta pieza que está aquí monta allí. Y aquí se puede ver el proceso de reducción de un núcleo de un elemento de la diáfisis de un mamut. Asociado a ese mismo par de elementos encontramos el fragmento, más bien la epífisis de un fémur, una macrolasca desprendida del mismo y un conjunto de astillas de reducción y lascas de reducción probablemente generadas
por un percutor de hueso también que está asociado a este pequeño conjunto. Esto es un área de actividad inédita, está en el banco lateral del paleocanal. Concluyo. Hay una secuencia de 3 fases, me la voy a brincar y solo comento, si hay interés, a partir del mes de enero podré poner ya en las redes la publicación de manera gratuita, el PDF de la publicación, y nada más pediría que dejen su nombre y su correo y con todo gusto se los hago llegar a partir de enero. Y solo a manera de colofón, la tecnología ósea en Tocuila tiene 4 o 5 ingredientes que vale la pena poner en su dimensión. La primera es, hay un conocimiento y práctica social que perdura a través de 3 milenios, y eso no es poca cosa si pensamos que nosotros hablamos de antes de nuestra era y después de nuestra era y andamos apenas caminando en 2 milenios. Compartida y heredada culturalmente, procede con una secuencia operativa, no es aleatoria ni azarosa, es perfectamente intencionada y está especializada en el aprovechamiento de un recurso. Es además un vector de identidad cultural importante que está desde el Yukón hasta la Cuenca de México, en todo el norte del continente. Agradezco su paciencia y su atención. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.